Vamos jóvenes. Audición de equilibrio. Antes de empezar, haré otra tarea de jóvenes. Que no varias tareas. Una era qué cosa, diferencia entre de comunicación y de celebración. Después otra era entre medular en su fase aguda y en su fase crónica. La otra ha sido lo que le codiste si no en tuberculosis. Los adelantos tienen que ver la parte del sistema límbico, en la cual hay una parte que es la daño, esa parte va a poner síndrome de tuberculosis. Si lo estimulo, va a ocasionar una alteración más y menos. ¿Por qué se va a caracterizar? Lo concreto que tienen que ver ustedes, si no me sube el uso, ¿qué se caracteriza? Puede ocasionar por dos razones. Aquí tengo una estructura que estoy indicando que es un cuerpo humano. Si la destruyo, ¿qué me va a ocasionar? Y si la estimulo, ¿qué cosa me va a ocasionar? Hay que tenerlo claro. Digamos que la estructura X. Si la destruyo esta estructura, destruyo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Y si en vez de destruirla, la estimulo, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Voy adelantando. Más fácil todavía. Estos animales se caracterizan, dicen, porque el ser humano no puede hacerse eso, ¿no? Sí, pero pasaría. Dice, el animal empieza a comer exageradamente. El animalito se vuelve muy social. El animalito empieza a popular con lo que encuentra. Entonces eso se dará cuando se excita esa estructura o cuando se la destruye. Vamos a ver esa tarea que hace. Entonces va a la otra. En un momento voy a hablar ahora de qué es del equilibrio. Entonces, ¿qué sucede en el equilibrio? Cuando mejor en el momento oportuno cuando si no me voy a entender bien. Empecemos con esto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de audición de equilibrio, estoy hablando del octavo par craneal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay ahí? Audición y equilibrio, octavo par craneal. Audición, el oído externo, constituido por qué? Por el panel auricular, conducto auditivo externo y hasta la membrana del tímpano, ¿verdad? Anatomía. El oído medio, desde la membrana del tímpano hasta dónde? Hasta la ventana oval. ¿Dónde está qué cosa? La cadena del huesecillo, martillo, yunque y estribo. ¿Sí? Y además está la trompa del estadio. Pregunta. Aquí, en este oído medio, ¿está lleno de qué? Agua, aire. ¿Qué tiene? Debería ser agua que conecta con la musarina. ¿Cómo? Debería ser agua que conecta con la musarina. ¿Pero qué tiene? Me imagino que oído medio, ¿sí? Calcita el martillo y yunque y estribo. ¿Y lo demás qué cosa? Agua, líquido, aire. ¿Qué? ¿Qué cosa dijo antes? Es fácil concluir, ¿por qué? Porque ese oído medio con quién está comunicado. ¿Se comunica con la vía respiratoria o no? A través del trompa del estadio. Por lo tanto, existe aire, está intercambiando aire entre las estructuras. Por eso, cuando voy al equipo, voy a la sierra, llega un momento en que está el oído. ¿Por qué? Porque la persona mosaica ya no es igual a la persona mosaica que tengo ahí en el oído medio. Igual cuando voy a bucear, en la misma situación sea, porque la persona me toca. Entonces, en el oído interno, ¿qué voy a encontrar? La cóclea, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es el órgano receptor de las ondas mecánicas? El órgano de cóclea. ¿Sí?
Vamos por otra parte. El equilibrio está ubicado, dice, en el oído interno, donde está el sacro, el utriculo y los conductos semicirculares. Entonces empiezo a recordar mi anatomía del hueso temporal, ¿sí? Laberinto óseo, laberinto membranoso, conductos semicirculares, creo que es el superior, el anterior y el posterior, el utriculo, el sacro, las ampollas, ¿sí? Y eso es como tienen que estudiar, ¿sí? La llevan anatomía. Cuando yo voy hablando de esto, rápidamente su cerebro empieza a recoger información y jalar la información que tiene. Y eso es medicina. Cuando usted pasa a años superiores, empiezan a recordar cosas que ya saben. Y si me he olvidado, sé en qué parte de mi biblioteca de mi libro está. Porque es normal olvidarse, es normal, totalmente normal. El día que no me olvide, que lo deja la naturaleza no se olvida. Entonces, el sacro dice, ¿qué me informa? Nosotros cuando vamos por el ascensor, estamos caminando así horizontal, nuestro oído nos está informando de que estás desplazando en forma horizontal hacia adelante, o te estás yendo hacia la izquierda, o te estás yendo hacia la derecha, o al vertical. ¿Eso qué me está informando? Que tengo el lado derecho y el lado izquierdo. Porque a veces se puede ir, por ejemplo, cierra sus ojos, ¿sí? Y los desplazo hacia aquí. Él me va a decir, me está desplazando usted hacia el lado izquierdo. Pero si no está mirando, ¿cómo tiene esa información? A través de los receptores que tiene el oído. Se agarra los ojos y le giro la cabeza así, le pregunto a tu cabeza, ¿dónde he girado? Entonces, ¿cómo se ha girado? Que no sé ni quién ha sido por su cabeza de ese lado. Entonces, estas estructuras nos están informando eso. Igual, cuando tú llegas al ascensor que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Quién? Sí, a ver si cierra los ojos, digo, el ascensor parte. Él me va a decir, pues estoy yendo hacia arriba. ¿Quién está informando que estoy yendo hacia arriba? ¿O quién está informando que estoy bajando de piso si ha cerrado los ojos? ¿Sí? Ahora que vayan al ascensor, cierra los ojos y dice, toca el ascensor. ¿Sí? Sin que tú sepas, tú le haces, estoy subiendo. O estoy bajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú... ¿quién me estaría informando de eso? No estoy caminando así, por cualquier lado. Esto me está informando. Cuando estoy en el ascensor, esto me está informando. Y cuando giro la cabeza derecha e izquierda, ¿qué me está informando? ¿Queda claro, verdad, Juanes? ¿Sí o no? Entonces estoy recibiendo constantemente información de esas estructuras. Bueno, más jóvenes, anatomía, les cuento, ¿sí? Sigue siendo cuento, esto ya ha salido. ¿Qué dice? Ondas sonoras, biofísica. Muy bien. ¿Qué son ondas sonoras? Son movimientos oscilatorios de la molécula de aire que consiste en ondas de compresión de aire y descompresión de aire, ¿sí? Que se propagan en la misma dirección. Este sonido, cuando llega a una pared o obstáculo, puede reflexionarse, rebotar, puede ser atenuado o absorbido o puede ser transmitido. La impedancia acústica, ¿qué cosa es? Es la resistencia que ofrece esta estructura al paso del aire, al paso de las ondas mecánicas. Impedancia acústica, resistencia que encuentra el sonido para ser transmitido. Seguimos, ya lo voy a pasar rápidamente por biofísicas. Características del sonido. Frecuencia, sonido agudo tiene esta característica, sonido intenso este, sonido leve. Así son las ondas, frecuencia, amplitud. Ahora, este pasado conocido. Aquí sí hay algo nuevo. Frecuencia. Hablamos de que el sistema nervioso es ordenado. Hay orden en el sistema nervioso, no hay caos, no hay desorden. Todo está ordenado.
percibidos en la base de la membrana basilar. Y los sonidos de menor frecuencia, o sea, los tonos graves, son percibidos en el vértice de la cóclea, o sea, en el helicóptero. Ya me está hablando que hay otra, ¿sí? No es recepcionada en cualquier parte que se recoja. Por la intensidad, dice, lo que tiene menor longitud de onda o amplitud son percibidos ¿dónde? En la base de la membrana basilar. Los que tienen mayor longitud de onda son percibidos en el vértice de la cóclea, en el helicóptero. Queda claro ahora, ¿verdad? Ahí está. Este es el caracol, pero por razón didáctica lo he estirado de esta manera. Y la naturaleza seguro lo ha vuelto así para ocupar menos campo. Entonces, las altas frecuencias donde son percibidas y las bajas frecuencias donde son percibidas, como se hablaba en el anterior. Y aquí también identificamos, ¿cierto? Frecuencias altas, frecuencias bajas en el helicóptero. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente sufre lesión de esta parte? No va a conseguir frecuencias bajas. ¿Sí? Ahí está el caracol que se vuelve de su tamaño original, a su forma original, ¿sí? Tener distintas áreas que perciben sonidos de distintos tonos y frecuencias. Ahí, más claro. Etapas de la audición, fases de la audición. Primero, indudablemente, tiene que captar. Primera etapa, captar. Segundo, la conducción. Tienes que conducirlo. La oreja, ¿qué cosa hace? Capta el sonido. Producir o persistiendo. Debe ser muy cruel o muy ignorante la persona que anda cortando las orejas a la cara. Le estás quitando la capacidad de ¿qué? De captación de sonido. Es como si a nosotros nos dijeran que cortaran el pabellón de la oreja. Y no escucha ninguno. ¿Por qué? Porque el pabellón de la oreja tiene esa forma para captar las ondas de sonido y dirigirlas hacia el conducto auditivo externo. Por eso la naturaleza no nos queda peores de otra forma. Y nosotros nos damos cuenta que el perro cuando quiere escuchar empieza a mover las orejas, porque está queriendo captar de dónde viene el sonido. El perro cuando ve una emergencia, lo primero que hace es se pone atento y las orejas se empiezan a moverlas y de ahí corre en la dirección donde viene el peligro. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está captando el sonido, después lo conduce a través del conducto auditivo externo. Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras, eso es mecánico. La transducción, convertir la energía mecánica en energía bioeléctrica, son transductores. Es como si le dijera, ¿sí? Mi celular, ¿qué cosa tiene? Tiene una serie de transductores que están transformados en energía electromagnética que viene en el espacio, llega al celular y lo convierte en energía mecánica, lo ha convertido en sonido, o lo ha convertido en imagen. ¿Sí? Entonces ahí hay transductores. Igual aquí esta energía mecánica, ¿en qué la ha convertido? En energía bioeléctrica. Porque es el único idioma que entiende nuestro sistema nervioso. ¿Dónde ha sucedido esa transducción? En el órgano de Corti. Después viene la transmisión, desplazamiento, ya hay potencial de acción, se tiene que transmitir hacia los centros sensoriales. El procesamiento neurosensorial de información sonora codificada en forma de impulso ya es codificado, ya puede decir ese sonido de una sirena, de los bomberos, esa es una canción de tal, esa es cantante cual, esa es de tal. Conducción, dice, para el globo auricular, la cabeza y los hombros contribuyen a modificar el espectro de la señal sonora. Los sonidos son conducidos hasta el tímpano. Las vibraciones del tímpano van a ser transmitidas a la cadena del huesecillo, porque vibra, ¿sí? La base del estribo vibra en la ventana oval y
y este conduce ondas a través de la perilinfa de la cóclea, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy hablando de qué? De oído interno, ¿verdad? Aquí hablé de oído interno, hasta oído externo, oído medio, y ya estoy tocando la puerta del oído interno. Entonces, la cadena de huesecillos transforma las vibraciones del aire en vibraciones del fluido. Claro, y empieza a vibrar ¿quién? La perilinfa. Dice, conducción ajuste de impedancia. ¿Qué tipo de impedancia? Es la resistencia que se pone al flujo de la energía, ¿verdad? Entonces, la estructura de nuestro oído, ¿a qué llevaría? A que se vaya atenuando cada vez más el sonido. Pero el ingeniero que nos ha fabricado dijo, no, recurro a mi conocimiento de ingeniería y voy a hacer de que eso no suceda. Por eso lo desarrolló el oído de esa manera. ¿Qué mecanismos, como dice? Conducción, ajuste de impedancia. Está ajustando la impedancia porque estoy perdiendo energía en esa transmisión. Está pasando del aire a un solo y estoy perdiendo. Entonces, la impedancia, ¿qué hace esto? Ajuste de impedancia. Se impide la disipación estoy impidiendo que disminuya la intensidad o fuerza de las ondas sonoras cuando viajan del medio aéreo al medio líquido. Es normal que pierdan. Entonces, ¿qué hace la naturaleza para solucionar este conflicto? Dice que se ha inventado la membrana timpánica y el sistema de palanca de huesecillos. Con eso lo soluciona. ¿Por qué no diría conducción? ¿Por qué no me pasa de frente del oído? ¿Por qué me pones oído medio? Pásamelo de frente de la membrana, en vez de que vive la membrana timpánica, pásamelo de frente de la ventana oval y me evites ese oído medio. Pero la naturaleza dice, no, pero la impedancia va a disminuir un poco. La impedancia te va a bajar la presión del sonido. Porque está pasando de un medio gaseoso a un medio líquido. Y la impedancia. Entonces, voy a poner el oído medio para qué? Para solucionar este conflicto que tenemos. Eso. Por la presencia de los huesecillos, aumenta en 1/3 la fuerza de las ondas sonoras. Aumenta. El área timpánica es 17 veces mayor que la de la ventana oval, 1,55 milímetros cuadrados y el otro 3,2 milímetros cuadrados. Las ondas sonoras ejercen presión 22 veces. Las ondas sonoras, de esta manera, por esta estructura, ejercen presión 22 veces más sobre el líquido de la cóclea. Solucionar el problema de la impedancia. Entonces, voy a corregir la impedancia en un 50-75%, se lo ha mejorado. Ahí está lo que hablamos, 55 versus 32, la presencia de los huesecillos. Aquí está la ventana oval, aquí hay perilinfa, la base, el nicotema en la parte posterior, última, oído externo, oído medio, oído interno. Ahora, ¿qué dice? Atenuación del sonido. Cuando el sonido es muy intenso, tengo que proteger a mis receptores del sonido. Por eso la gente que trabaja en alto sonido, como sitio de alto sonido, ¿qué usa? Para proteger sus receptores. Es como si nosotros, el soldador utiliza unos medios especiales, ¿verdad? Para que esa intensidad de luz no le dañe los ojos y los bastones. Igual, un sonido muy intenso me dañaría los receptores de la audición. Entonces, por naturaleza, ¿qué hace? La naturaleza visto este peligro y dice, los sonidos fuertes, por ejemplo, gritos, bombas, caídas de fierro, disparos, transmitidos por la cadena de huesecillos son atenuados por un reflejo de atenuación. Un reflejo de atenuación. ¿Cuál es la función de este reflejo de atenuación? Protección a la cóclea de vibraciones lesivas. Mecanismo. ¿Qué hace el organismo? Contrae un protector del tímpano, que está a cargo del noveno par craneal. ¿Qué cosa hace más? Contracción del músculo estapedio. Es parte del séptimo par craneal. Consecuencia de todo esto, se reduce la conducción sonora de baja frecuencia. Se reduce. Reduce la intensidad de conducción sonora.
el músculo estapeno y en qué va a ser el beneficio de que va a disminuir la producción de esto. Los mismos jóvenes aquí, traducción, aquí. ¿Listo? Primero, ¿qué se da? Primero, transducción. Las ondas sonoras golpean la membrana timpánica y se convierten en vibraciones. La energía de las la energía de las ondas sonoras es transferida a los tres huesecillos que empiezan a vibrar. 3. Segunda traducción. El estribo está unido a la membrana de la ventana oval. Las vibraciones de la ventana oval crean ondas en el líquido de la cóclea. Ahí están las ondas. Cuarto, tercera traducción. Las ondas de líquido empujan sobre las membranas flexibles del conducto coclear y sobre esta están las células ciliadas que se inclinan y van a liberar el neurotransmisor. Aquí me está diciendo en una membrana la cual va a vibrar, sobre ella esa membrana están los receptores que empiezan a vibrar. La energía de las ondas se transfiere a través del conducto coclear al conducto timpánico y se disipa nuevamente en el oído. Vamos. Repetición. Aquí está, ¿sí? Ya me ubico en el órgano de Cochlea, en el receptor. Dice, el órgano receptor de vibraciones están sobre la membrana basilar. Entienden que esta sea la membrana basilar. Aquí están los este es el órgano de Cochlea, membrana basilar. Aquí están las células ciliadas receptoras. Hay células, dicen, los verdaderos receptores son células ciliadas. ¿Y por qué se llaman ciliadas? ¿Por qué? Porque tienen ciclos. Un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Y hay un ciclo grande que se llama el quinociclo. Y los otros ciclos están terminando de esta manera. Entonces hay células ciliadas internas, que es una hilera, hacen sinapsis con el 95% de las terminaciones nerviosas cocleares. Hay células ciliadas externas que están dispuestas en 4 hileras, hacen sinapsis solamente con el 5%. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas se dirigen al ganglio espiral de Corti, envían las zonas al núcleo coclear y este se dirige al sistema nervioso central. Esto es lo que dice. Células ciliadas externas responden. Estos estereocilios, estas células ciliadas que tengo aquí hay, ¿sí?, la membrana tectorial. Hay como un techo. Es la membrana tectorial. Estas células ciliadas externas encargadas de qué? De responder frente a estímulos débiles. Encargadas de responder frente a estímulos débiles. ¿Sí? Las células ciliadas internas, ¿sí?, sus estereocilios de estas internas no tocan la membrana tectorial. Estas que dicen, tocan la membrana tectorial. Estas de aquí, las internas, no tocan la membrana tectorial. Responden frente a qué? Frente a estímulos internos. Ahí está lo que quiere decir la membrana basilar, ahí está. ¿Sí? Aquí está vibrando el líquido, la perilinfa, que viene de aquí de la ventana oval, y ya transmitiendo las ondas mecánicas. Empieza a vibrar esto. ¿Sí? Membrana basilar, receptor de las células ciliadas, la membrana tectorial, ahí están las células ciliadas con sus cilios, las ciliadas externas por su posición allá, interna a esta posición. Ahí nace el nervio acústico. Excitación de las células ciliadas. ¿Cómo se van a activar? Dice, la vibración de la membrana basilar, esta membrana basilar, genera movimientos en la lámina reticular y endopilar de Corti. Este vaivén de las células ciliadas internas que se introducen en el gel de la membrana tectorial, que están haciendo contacto con la membrana tectorial que tiene acá arriba, que ocasiona que los cilios se muevan
hacia atrás y adelante, ocasionando la despolarización de estas células ciliadas, liberando consecuentemente el glutamato. Y la señal se transmite con 90% de fibras del nervio coclear por las células ciliadas internas. Ahí está, ¿sí? Membrana basilar, células ciliadas externas, células ciliadas internas, membrana tectorial. Hizo el impacto por el movimiento de ese contacto con la membrana tectorial. Se abren los canales de potasio, la del ciclo mayor y la del ciclo menor, se empiezan a despolarizar. Lo mismo que las otras. La despolarización ocurre cuando los estereocilios, se alejan del mediolo y se acercan al su cilio mayor. Entonces la despolarización de estas células, ¿cuándo se va a darse? Cuando los estereocilios se alejan del mediolo. Estamos viendo que el mediolo se está alejando del mediolo. ¿Y qué está pasando? Se están acercando a su cilio mayor. ¿Qué significa eso? Que se han excitado. Y si sucede lo contrario, ¿qué va a suceder? Se inhibe. No genera potencial de reacción. ¿Está claro? ¿Los jóvenes? ¿Sí? Sí. En ese movimiento. ¿Cuándo se da la despolarización? Cuando los estereocilios se alejan del mediolo. Ahí están, se están alejando del mediolo. Y se acercan aquí a su cilio mayor. ¿Qué resultado? Despolarización, potencial de acción. Y cuando sucede lo contrario, no sucede, no hay estímulo. Percepción acústica, subversividad interna, aquí hay canal de potasio sensible al voltaje, aquí hay el receptor y va a hacer contacto con quién. ¿Qué se liberaba aquí? ¿Cuál es el neurotransmisor? Glutamato, ¿verdad? Se va a liberar aquí y va a actuar sobre esta célula, sobre el receptor. Neuronas que intervienen en este proceso. La primera neurona bipolar del ganglio espiral, ¿sí? En el ganglio. Porque la anterior, la célula ciliada, es un receptor, igual que el cobre y bastón precoces, es un receptor. ¿Sí? Los Merkel, Rutrini, Pacini, ¿qué cosas son? Neuronas, no, son receptores. La segunda neurona de los núcleos cocleares. La tercera neurona en el núcleo lineal superior. La cuarta en la neurona del colículo inferior. La quinta en el cuerpo geniculado medial, el lateral. Y de ahí llega a la corteza auditiva, ¿no? Explicada en la circunvolución superior del lóbulo temporal. Camino que sigue, ¿sí? Ganglio espiral, nervio auditivo, núcleo coclear, colículo superior, pasa al nervio colateral, de ahí al colículo inferior, al geniculado, la corteza auditiva. Núcleo del geniculado medial. ¿Dónde va a llegar? Área primaria, área 41, 42, 52 de Goldman, que también tiene un área tonotópica. No llega a cualquier sitio de la corteza. Tonos altos, bajos, independientemente de cada dirección del sonido. Área secundaria de Goldman, área 22, área de asociación.
tú ahorita por lo que sabes, escuchas escalera y yo te digo, ¿por qué hicieron una escalera? De un nivel de edificio, ¿no? Entonces, ¿a qué está recurriendo? A tu corteza de expresión, a tu corteza número 22 de cuerpo. De ahí estás jalando esa información. Pero si tú escucharas por primera vez escalera, no le das significado ninguno. Es lo mismo que pasa con los estudios que hacen cortas. Llega la pregunta del examen, no tengo almacenada la información, ¿qué voy a responder? No voy a responder. Dame más tiempo para responder, tampoco vas a responder. El problema del almacenamiento de información. Ahora, te escucho un cantante y digo, no, es tal cantante, ¿sí? Porque ya, porque son. Otra cosa. Ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? Núcleo coclear. Fíjense cada una de estas a qué están dedicadas, ¿sí? Cada una de estas estrellas. Las células en arbusto señalan el comienzo y el momento en que se recibe el sonido. ¿Sí? Las de pulpo codifican las frecuencias existentes en un estímulo cognitivo determinado. ¿Sí? Las fusiformes participan en la localización del fuente de sonido. Ya tenemos unas pedazos que falta luego nada. ¿Qué la tienes? ¿Me cuenta? No es superior. ¿Qué va? No es superior, sí, son. Está fuera de nosotros. ¿Tienen algo ahorita?